Bueno, siempre me gusta hacer la corrección. El doctorado aún está sin titulación y me gusta decir que maestro es lo correcto en este momento. Aquí lo que tenemos es una participación de un profesor de educación física en servicio de educación básica. Un servidor ha participado en la docencia en preescolar, en primaria, en educación especial y en la docencia universitaria. De ello, lo que voy a presentarles es una postura personal e idearia de lo que es el hacer del profesor de educación física frente al escenario, el escenario de las políticas sociales, educativas, económicas y sobre todo lo que tiene implicación formal con la disciplina en el ámbito de la profesión. Creo que ser profesor de educación física es una responsabilidad y es una responsabilidad que trasciende el aula, trasciende la cancha, trasciende la escuela, llega a las familias, llega a las comunidades y hace visible lo que somos como personas y como sociedad. Y eso nos da pues una labor suficientemente determinante de por qué debemos ser visibles y por qué debemos ser un elemento de acción en las escuelas y no solo una figura decorativa, menos aún de entretenimiento, menos aún de exclusivamente divertimiento, como suele tenerse una idea equivocada de la educación física. Cuando pensamos en la ubicación, un servidor proviene del estado de Chihuahua. Todos ubicamos nuestra geografía como país y en el estado de Chihuahua se encuentra la Universidad Autónoma de Chihuahua. Un servidor llega al estado de Chihuahua en 1987, termino mi licenciatura en nuestro hoy nuevo campus en la ciudad de Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene cerca de 12,000 estudiantes, de los cuales nosotros somos responsables en este momento de 1,100 estudiantes para 2 carreras, lo que es licenciatura en educación física y licenciatura en motricidad humana, que próximamente habrá de cambiar. Estamos en procesos de rediseño, cambio de modelo educativo de la universidad, cambio a poder migrar a una universidad que ofrecería en un corto tiempo 3 licenciaturas, una licenciatura en educación física, una licenciatura en entrenamiento deportivo y una licenciatura en actividad física para la salud, que ese es el terreno y el escenario en el que estamos en este momento comprometidos. Este es el mural de nuestro patio central, llamémoslo así, y este mural habla de la motricidad humana. Un servidor, cuando platicaba con el artista, le decía: yo no alcanzo a ver el reflejo de la educación física. Le digo: este mural me queda demasiado grande la pared como para que no esté reflejada en la educación física como tal. Sin embargo, bueno, pues es una visión de un artista, es una visión de un artista y lo que nosotros tenemos pues es una instalación en este momento decorosa, suficiente para poder albergar la actividad, pero que nos quedamos cortos para poder darle al estudiantado toda la formación de lo que implica un desarrollo global, integral y que esté vinculado sobre todo a la comunidad. Necesitamos que las universidades hoy en día seamos un factor cercano con la comunidad y un factor lo más vinculado posible con la realidad. Creo que nosotros tenemos una lucha para poder ubicar que nuestra planta docente esté cercana a la realidad, a esa realidad que se vive en las escuelas, que se vive en los patios y que nos ofrecen los programas, ¿sí? Es el contenido que trataremos de abordar. Iniciaré diciéndoles que la clase de educación física es un espacio que solo lo conoce quien lo vive. Los que vimos en un aula o en una diapositiva o en un video una clase de educación física, pero que nunca hemos pisado la cancha, que nunca hemos estado en el ejercicio de la planificación, de reconocer el aprendizaje esperado, el objetivo, reconocer el material que conocemos o que tenemos en nuestras escuelas, que identifiquemos el material humano que colabora con nosotros, que conozcamos a la población infantil con la cual interactuamos. Quienes no tenemos todo ese escenario, solo tenemos una idea personal, pero no una vivencia formal de lo que es la clase de educación física. Creo que ustedes, supongo, como país latinoamericano, vivieron un tránsito de diferentes modelos de la clase de educación física, de una militarizada a una orgánica funcional, a una deportivizada, a una relativamente integrada, ¿sí? Creo que los modelos en este caso hoy en día son tan diversos como los recursos del docente, como los recursos y las apreciaciones que tengamos de realidad. Hacemos de eso la clase de educación física. Creo que para nosotros es un deseo permanente poder reconocer
que la clase de educación física es un espacio fundamental para poder propiciar el desarrollo de las personas adultas con las que deseamos convivir. Dependiendo de aquello que hagamos con los niños en preescolar hoy en día, serán dentro de 20 años, 30, los futuros profesionistas y ciudadanos con los que habremos de convivir, ¿sí? Creo que eso nos da una parte y un compromiso para poder identificar, pues bueno, que efectivamente, o sea, que tenemos que replantear y tenemos que transformar ese contexto social en el que nos desenvolvemos, pero va a ser algo resultante de aquello que actuemos en este momento, no solo por deseo y no solo por identificarlo. Creo que en este caso, este contexto obliga a que la clase de educación física tiene que ser reconocida como el único espacio normado, estructurado, determinado, que hace cautivos a toda la masa infantil entre 4 y 14 años a que practiquen y encuentren comodidad y suficiencia para desarrollarse en aquello que desarrollan, o lo que queremos que desarrollen cuando sean jóvenes adultos, o adultos jóvenes, o adultos mayores. Dependerá de lo que hagamos en este momento, el poder pensar que nuestra asignatura es importante o prescindible, determinante o de oportunidad. Quizás la necesitamos o quizás no. Para nosotros, hemos migrado por modelos educativos en donde tenemos una tendencia, me disculpen, no sé que el trabajo nunca termina, perdón. Cuando tenemos nosotros un programa educativo que tiene esta definición, les pido por favor que lo observen, reconozcan en él sus propiedades y a qué se enfoca esta educación física que dice planes y programas del modelo educativo anterior de nuestro país. ¿Será una educación física pensada para la salud? ¿Pensada para la motricidad? ¿Pensada para el deporte? ¿Pensada para qué? Como podemos ver, fundamentalmente humanista. Son un enfoque socioeducativo formal, pero no así una oportunidad para poder migrar a transitar y promover cambios no solo sociales, no solo educativos, sino resarcir problemas de salud. Es decir, tenemos una educación física en este caso fundamentada en la motricidad y desde un enfoque socioeducativo. Migra hoy en día, este es nuestro modelo actual, fundamentado en aprendizajes clave y partiendo por principio de un enfoque competencial y sobre todo pensado en poder ubicar que ahora tiene que atender aspectos fundamentales para construir hábitos de vida saludables. Es decir, es una educación física funcionalista, pero con un enfoque socioeducativo, pero pensado en resolver problemas sociales. Bueno, pues este es el discurso y es apropiado. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema para poder ubicar que nuestros problemas de sobrepeso y obesidad y sedentarismo son sumamente determinantes para poder identificar qué tipo de educación física queremos construir, ¿sí? Para nosotros entonces habremos de reconocer que la clase de educación física es ese espacio fundamental con el que nosotros queremos desarrollar poblaciones que sean más permeadas hacia un estilo de vida saludable. Y esa es responsabilidad de nosotros, ustedes que están en formación y ustedes que están en activo y ustedes que son los responsables de producir esto en las escuelas. Lo que ustedes produzcan hoy será el ciudadano de mañana y el tipo de adulto que recibirá los beneficios de las instituciones de salud, sea para que le den medicamento, sea para que le den intervenciones o sea para que le den algún tipo de problema de atención a un problema quirúrgico, o lo necesitan o no lo necesitan, ¿sí? Aquí nosotros tenemos entonces como meta que nosotros tenemos que partir a que nosotros somos los responsables de crear el modelo de ciudadano desde la perspectiva de la salud. ¿Hasta dónde podemos llegar para poder asumir que nosotros somos una persona que también tiene todas estas condiciones y tiene estos elementos que lo hacen ser lo que hoy es? Y lo que hoy hagamos con ello será el tipo de ciudadano que vamos a tener el día de mañana. Para nosotros entonces el profesor de educación física pues tiene que ser un elemento
que tenga claridad en la intención con la cual actúa en cada uno de los colegios, en cada una de las escuelas, en cada una de las clases y en cada una de las oportunidades para poder cambiar esto. Entonces nosotros tendremos a poder ser partícipes de qué es lo que va a suceder con esos escolares. Poder pensar que el estilo de vida se construye leyendo una diapositiva, pues no. Se construye escuchando un discurso, tampoco. Sentados, esperando que otro lo haga, menos. ¿Sí? Dependerá de lo que hagamos cada uno de nosotros, en cada una de las clases y en cada uno de los momentos para poder producir esto. Nosotros necesitamos entonces tener conciencia que el profesorado de educación física es el que va a tener el carácter para poder ser. O sea, yo voy a ser el responsable de poder producir de manera preventiva un aprendizaje que los construya para que sean asertivos con lo que hacen y en su defecto con lo que quieren recibir. ¿Sí? Creo que para nosotros poder irnos a los modelos del aprendizaje, ir a las teorías del aprendizaje, las teorías de enseñanza, tendremos que reconocer que eso es lo necesario. Si nosotros queremos ser vistos como el profesionista, especialista, el idóneo para desempeñar esta función como profesor de educación física, responsable de un modelo curricular para el aprendizaje, pues yo tengo que tener toda una serie de elementos que hace de nosotros la persona idónea para desempeñar esa función. Si nosotros solo conocemos un deporte, si nosotros solo conocemos una metodología o una estrategia para producir un posible aprendizaje, pues entonces de verdad somos ese carácter técnico y somos ese profesionista con un elemento que lo describe desde el punto de vista técnico. Y quizás por eso nos tratan o nos tratamos o esperamos de nosotros con una condición técnica. Para nosotros entonces tenemos que atender algunas intervenciones que nos ponen algunos docentes, algunos investigadores íconos de la educación física y que pueden ser importantes cuando hablamos de la perspectiva de la salud. Es decir, tenemos que tener en claridad de que nosotros tenemos que intervenir interactuando y tenemos que partir por el principio de que tenemos que saber hacia dónde vamos y tenemos que tener claridad con esa planificación de lo que se desea alcanzar. Si yo no tengo ello, pues entonces la interactividad con la que yo puedo partir al hacer en la construcción física, pues entonces puedo no alcanzar esas decisiones que yo tomo, ¿sí? Y tengo que partir también del reconocimiento de que debo de tener claridad qué fue lo que encontré, o qué fue lo que produje, o qué fue lo que se movilizó en el participante. Para nosotros una clase de educación física, por supuesto que no es este el escenario, no es estar sentados, no es estar solo viendo que otro lo haga. Yo tengo que partir por la activación, por el tener una condición donde aprendo haciendo. Y eso implica cuánto tiempo de la sesión el sujeto está trabajando. ¿Sí? Y eso implica nosotros poder pensar que el compromiso que atiende a todos los elementos que se ven reflejados en la clase de educación física, pues esos están presentes, pero sí, solo sí, yo los hago manifiestos. Luego que el escolar tenga claridad qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está recibiendo, para poder pensar que el compromiso es global, integrado a toda su persona. No somos un cuerpo físico exclusivamente, tampoco somos solo un cuerpo pensante, porque si solo fuéramos un cuerpo pensante, quiere decir que el cuerpo deja de existir cuando estoy dormido, ¿verdad? Algunos nos dormimos plácidamente en cualquier momento, en cualquier espacio, pero eso no significa que dejo de tener cuerpo, ni que dejo de ser persona, solo estoy dormido. Entonces el tiempo compromiso motor, según algunos autores, bueno, pues es identificar cuánto tiempo tengo en la tarea, cuánto tiempo permanezco trabajando en la tarea y con qué calidad de compromiso me devuelve orgánica, operativa y socialmente esa tarea, ¿sí? Entonces la suma de todos ellos pues implica identificar el compromiso de participación. Dentro de los preceptos de la salud que pueden estar aquí inmersos, pues nos habla de que yo puedo tener más beneficios en la medida que tenga mayor actividad. Sin embargo, tenemos que reconocer que no toda la curva se mantiene en ascendencia permanente. ¿Por qué? Porque es fisiológicamente inviable. No puedo participar en un esfuerzo permanentemente incremental, sino que tengo que tener un punto umbral. Es decir, donde después de ahí
tengo un proceso de lesión y tengo un proceso potencialmente de producir un daño. Entonces, para poder obtener los beneficios, yo tengo que encontrar la curva donde encuentro el máximo de beneficios con el mínimo de riesgos. Y eso implica dosificar la sesión. Y eso no lo hace otra persona más que el que se ha formado estrictamente para desempeñar esa tarea. Y eso son ustedes, estudiantes y en su defecto profesionales de información. La suma de estos tres factores pues implica poder reconocer que en su interactividad tenemos como resultante, pues sí, un estilo de vida que puede ser presumiblemente activo y en su defecto saludable. Para nosotros entonces tenemos que asumir que hay factores como el tiempo de trabajo, como la participación en la corrección, que eso implica que yo debo de estar en la tarea. Y no se trata de delegar, como se suele decir, ahí está la pelota, jueguen, ahí está el material, úsenlo, ahí está, conocen el juego, jueguenlo. Sino que tenemos que estar siendo partícipes permanentemente de cómo es la ejecución y en su defecto participar en esa condición de que yo hago partícipe al estudiante de entender qué tipo de tarea se va presentando y ello da por consiguiente qué tipo de organización y qué tipo de clima se produce en esa sesión de educación física. El doctor Javier Paul seguramente nos va a explicar más adelante y en su propio taller qué sucede con este recurso. Un recurso que permite analizar cuál es la calidad de la sesión y la implicación de lo que tiene que ver la participación del estudiante para poder identificar con esta técnica de observación sistemática qué tipo de participación y qué tipo de diseño, por tanto, se encuentra en el profesor para poder identificar cómo es la administración de esta clase, cuáles son los conocimientos que se están presentando y cómo está orientada en términos de los aspectos de la condición física para poder identificar, bueno, pues qué tipo de compromiso motor fisiológico, qué tipo de respuesta se va presentando y con ello poder identificar a qué tipo de aspectos se orienta fundamentalmente la clase. Creo que ello implica poder reconocer fundamentalmente esto, qué tipo de actividades se presentan en el estudiante, que cuando pensamos en una indagación sobre su propia práctica, pues implica poder reconocer qué es lo que sucede con los niños cuando están en una clase. De una clase de educación física pensada de esta forma, que el 80% está presentado de carácter sentado, bueno, pues acostado, perdón, tenemos que hay una redistribución, pero es inconcebible pensar que el sujeto pasa casi el 40% de la sesión esperando instrucciones o esperando turno. ¿Esa será una clase de educación física adecuada? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y eso implica poder encontrar que idealmente deberíamos de encontrar que esos números fueran más altos. Y entonces sí, estaremos hablando de una clase que está pensada y está dosificada para poder producir algún tipo de efecto esperado, y un efecto no solo fisiológico, sino también emocional. Pensemos emocionalmente, como bien nos decía el doctor Pedro, ¿qué pasará con un niño que está trabajando? Pues está sensible al disfrute. Pero ¿qué pasará con ese niño que está parado esperando turno? ¿Hablaremos de frustración? ¿Hablaremos de aburrimiento? ¿Hablaremos de tedio? Ay, otra vez esta clase esperando turno. Ay, soy el número 50 para que me toque turno. O sea, es terrible poder pensar que nuestra dosificación de la clase se ve comprometida con ella. Y entonces diríamos, con esto pretenderemos cambiar la salud de los niños. ¿Se estarán haciendo más activos y se la pasan esperando turno? Bueno, pues tenemos que repensar qué tipo de clase tenemos para poder pensar que entonces yo tenga claridad de esa conciencia. Que gracias por los ejemplos de ese futbolista que no ubican la diferencia entre muslo y pierna. Cuando la persona no tiene conciencia de sí mismo, por supuesto que no tiene conciencia ni de los límites ni del potencial. A mí me gusta decir que un atleta en desarrollo deberá de ser formado como si fuera a ser posteriormente potencialmente un buen entrenador. Todos los practicantes deberían de ser capaces de transmitir y de comunicar y de propiciar que otro lo disfrute igual que él. Porque el excelente atleta no es un excelente entrenador, porque no es un excelente formador, porque no fue formado de manera completa, no entendió ni siquiera el propio proceso del que fue objeto. Se limitó exclusivamente a seguir instrucciones, a cumplir tareas.
quizás sin entender ni preocuparse el para qué, menos del cómo. Entonces, por eso muchos atletas ni siquiera son partícipes de su propio proceso, no lo entienden. Entonces, cuando posteriormente suelen ser colocados para que sean gestores o administradores institucionales, como bien lo decía el compañero, por política son asignados, pues por supuesto que no encontramos los resultados esperados, ni ustedes ni nosotros. Y en los programas de educación física, cuando son formados de una forma similar o administrados de una forma similar, pues encontramos que también son visibles. Nosotros hemos migrado de tener presente en México, hubo un aprendizaje que era exclusivamente formalizado para la salud. Bueno, pues esto estuvo bonito, estuvo bien, estuvo pensado, estuvo escrito, pero no llegamos al punto de poder colocar que nuestra clase se transformara para poder hacer esto funcionar. Y sin embargo, en los programas existió, ahí estuvo, pero eso no garantizó. Volvió a migrar y volvió a cambiar y se nos volvió a decir que tenemos que impactar en las competencias para la vida. Es decir, si los aprendizajes de la asignatura de educación física van a repercutir en su funcionalidad y en su capacidad de desenvolvimiento como persona integral, pues entonces debería ser un sujeto más saludable, más activo. Pero no, lo que encontramos es que efectivamente no alcanzamos a desarrollar una clase que cubriera ello. Hoy tenemos este programa con esos aprendizajes esperados. Estos son rasgos del perfil de egreso del programa en México. Y está pensado para que todo este tránsito, desde preescolar hasta media superior, el sujeto sea fundamentalmente activo, el sujeto sea fundamentalmente responsable de asumir y mantener la salud en su cuerpo, y está pensado para que evite conductas de riesgo. Ok, eso es una meta idearia. Y en la escalada previa encontramos que la salud pues es lo fundamental en el rasgo en el perfil de egreso. ¿Quién lo va a desarrollar? El profesor de grupo. Cuando él está comprometido a lectoescritura y matemáticas. No, difícilmente lo va a hacer. Hoy en México tenemos una utopía. Para no incrementar las horas de educación física, se inventaron un elemento que se llama pausas activas. Y digo se inventaron como si fuera algo nuevo. A que se desarrolle una pausa activa cada 50 minutos. Una pausa activa que puede ser de 7 a 10 minutos. Y quiere decir que tendría 4 en teoría. Y que el acumulativo pueden ser entre 30 y 40 minutos de actividad física. Que presumiblemente debería ser acumulativo y debería de ser un elemento importante para que ello determine pues, un funcionamiento mejor de chico en términos de salud. Deberá de ser más activo. Pregúntenme qué maestros los apliquen. Porque se delegaron, no al profesor de educación física, se delegaron al profesor de grupo. No se realiza. Pero en el discurso está que los niños todos los días realizan de 30 a 40 minutos de actividad física en su escuela. Y la clase de educación física sigue igual, de 2 a 1. Recibimos una circular que, contrariamente a esta condición, a esta tendencia, que ya veíamos venir desde el 99, que el incremento de sobrepeso y obesidad pues está impalpable. Y hoy sabemos que está instalado. Casi 4 niños de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad. Entre 4 y 14 años. Es decir, el espectro de educación básica. Y sin embargo, tenemos decisiones que no califican para colocarlas en el término de la congruencia. Esa es la responsabilidad externa que nos llega y posiblemente ustedes tengan un elemento similar. En nuestro caso, así se ven los números. 78% inactivos, mujeres 87% y en total 82%. Ese es el escenario de inactividad que se da en nuestro país. Así son los escolares. En términos de lo que es el tiempo pantalla, televisión, tablet, el celular o el dispositivo que ustedes desean, bueno, el tiempo reportado dice que son más de 2 horas al día, 71%, 74%, es decir, fácilmente tienen acceso y fácilmente pasan. Y yo digo que está subestimado, no está reportado fielmente, como todas las encuestas, se sobreestima o se subestima mucho de lo que se declara. ¿Sí? En términos de lo que es nuestra población, entonces, como pueden ver ustedes, por un lado muy inactivos y por otro lado con mucha facilidad de acceso a usar el tiempo, al mal uso del tiempo libre.
pensando en las recomendaciones que planteaba el doctor Brito hace un momento, y yo comentaba con la doctora Paulina, yo me quedo con la 2, buen uso del tiempo libre, que por defecto y por consecuencia deberá de impactar en mejorar la salud si se hace buen uso del tiempo libre. Pero ¿dónde se va a encontrar esa educación para tener ese buen uso del tiempo libre? La clase de educación física. Es el único espacio, es la única oportunidad que tenemos para cambiar a nuestra comunidad escolar desde la edad temprana hasta la adolescencia. Y si no construimos ese perfil del ciudadano activo, adulto, saludable que queremos ver, nuestras instituciones de salud van a seguir siendo colapsadas económicamente. En México ya tenemos problemas para abastecimientos de servicios y en su defecto de respuesta sanitaria. Y se va a colapsar el sistema si continúa así. Un 70% de las personas pueden ser calificadas prácticamente como sedentarias, ¿sí? Entonces, esta pirámide de la actividad física que nosotros acostumbramos a ver, este carrito lo pongo chiquito porque estamos acostumbrados a llegar al mejor lugar, al más cercano, donde camine menos. Si yo llego temprano, yo puedo elegir el lugar que más lejano, porque puedo caminar más. Entonces creo que tenemos un elemento cultural que nos dice, procuramos ahorrar el esfuerzo, disminuir el esfuerzo, evitar el esfuerzo. Entonces esta pirámide de la actividad física, como un constructo social, ¿dónde se va a construir? ¿Dónde se va a desarrollar? En las escuelas. En las escuelas, porque los padres, sí, solo sí, los padres tienen una conducta saludable, adecuada, pues entonces la van a fomentar desde casa. Pero si 7 de cada 10 adultos son sedentarios, entonces no estamos encontrando el camino para poderle dar respuesta a la comunidad infantil. ¿Dónde los vamos a educar? Para mí es un problema de educación, es un problema de enfoque de lo prioritario en la educación. Entonces para nosotros todos estos elementos dice, bueno, sí, pero ¿cuál es la clase de educación física adecuada? ¿Qué la hace adecuada? ¿Y qué la hace oportuna para producir estilos de vida saludable? Nosotros tenemos una diversidad de niños, igual que ustedes. Los hay sanos, los hay deportistas, los hay desnutridos, los hay sobrealimentados, que no es lo mismo de bien nutridos, y porque los hay sobrealimentados y desnutridos, y además con sobrepeso, y además con padecimientos formales. Entonces, eso implica poderte decir que el mosaico de alumnos, bueno, pues tiene y necesita oportunidades para todos. Y esa es nuestra responsabilidad, construir eso para todos. Entonces nosotros, en las facultades, tendemos a revisar la teoría, tendemos a tener algunas prácticas. Hay cursos que son suficientemente prácticos y poco teóricos, otros suficiente y en demasía teóricos y con poca práctica. Algunos están balanceados, en fin, tenemos un mosaico, pero nosotros tenemos que partir por principio de que es importante la reflexión y la oportunidad que ustedes le ven en esto. ¿Por qué? Porque de esto quieren vivir ustedes, los estudiantes, y de esto vivimos los otros, los que ya somos profesionales en esta tarea. Y hemos elegido de manera voluntaria, por decisión personal, quienes han decidido esta carrera porque aquí entró mi amiga, porque aquí entró mi amigo, porque aquí entró el novio, aquí entró la novia, porque aquí me mandó mi mamá, mi papá, pues caray, lo siento mucho, se han equivocado. Algunos en el camino pueden encontrar la respuesta y se sienten cómodos con lo que encuentran y se quedan y se enamoran de esta carrera. Algunos otros no, pero tristemente de todas maneras se egresan. Eso es lo más grave. Y cuando estamos allá afuera y no conseguimos trabajo, o no tenemos trabajo, o decimos que no hay trabajo, yo me atrevo a decir, es que quizás no aprendiste nada. Es que quizás no sabes hacer nada. Por eso entonces te encuentras con un contexto en el que aparentemente no tienes lugar. Creo que para nosotros poder decir que poder ubicar un desempeño docente, bueno, pues yo tengo que encontrar algunos elementos que me digan algunos autores que ya recorrieron el camino y que yo debo de recurrir a ellos. Para eso están los textos y para eso está la información que yo no me sé de memoria y que no espero que ustedes la sepan de memoria y que no espero, pero que cuando la leamos sepamos qué significa, qué significado me da que mi clase debe de atender ese aspecto, qué significa la cotidianidad. ¿Cuántos sabemos hacer un buen calentamiento? ¿Sabemos hacer un buen calentamiento para todas las actividades? Algunas veces ni siquiera calentamos, o ni siquiera
sabemos de la necesidad ni de la oportunidad que ellos reflejan. ¿Sí? Pónganse de pie, por favor. Les pido, ¿me acompañen? No es sino un pretexto únicamente para mirarse, para respirar, para ventilar. Arriba sus manitas, unen sus dedos pulgares, tensen los dedos, tengan la posición. Se dice que siempre que levantamos los brazos tenemos que hacer tensión ¿en dónde? En el abdomen, para poder evitar un asentamiento de la curvatura lumbar. A sus brazos a los lados, apoyen el talón levanta la punta del pie y tense el muslo y vamos a propiciar una mejor circulación. Cambia, apoye la otra, su palma ahora hacia atrás, nada más no cachetea la joven de enseguida. Bien, regrese, se para de puntas, por favor. Esposa de Tomás, yo espero dar un brinco allá. Sí, muy bien, gracias. Poder ubicar, volviendo a ese terreno del calentamiento. Nuestros alumnos se educan para producir, para realizar su propio calentamiento. ¿Estarán formados para que ellos se hagan responsables de dirigir el calentamiento con sus compañeros? Si la respuesta fuera no, ¿cómo esperamos entonces que ellos hagan la actividad fuera? ¿Cómo esperamos que entonces ellos sean hábiles, diestros, capaces, competentes para que cotidianamente hagan su calentamiento afuera? Si ellos por respuesta y por consecuencia llegan a una cancha cualquiera, solo se quitan la pantalonera, la ropa, agarran la pelota y comienzan a tirar y a correr, evidentemente uno diría, creo que no sabe a dónde ha llegado ni qué es lo que va a hacer. O creo que no tiene claro qué tan fácil va a ser que se pueda lastimar. O que no va a encontrar todos los beneficios. O que no va a tener armonía con el estímulo y la respuesta que espera al final. Entonces, de los autores yo tengo que encontrar aspectos que me digan un factor al menos que me haga cambiar mi perspectiva. Y todos los autores, todos son buenos. Todos son oportunos para poder ayudarnos a replantear aquello que hacemos y encontrarle claridad a aquello de lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque yo soy el que debo de hacer la diferencia de que la clase de educación física la dé el profesor normalista de grupo o la doy yo, o una persona de mi investidura, un profesional de la actividad física. En el caso de ustedes, un pedagogo de la actividad física. Entonces creo que nosotros tenemos que asumir que yo debo de formarme para poder llegar a sentirme responsable de que esa influencia pedagógica, profesional y asertiva a una necesidad social como es la salud o la construcción del estilo de vida saludable, pues debe de estar en mí, porque si no, no va a llegar. Yo puedo ser un excelente docente, con un excelente físico, pero puedo no hacer lo correcto, o puedo no hacer lo necesario, o puedo no producir, no tener las herramientas para producir lo que necesita la comunidad escolar. Alguna vez yo recibí ese comentario de si el profesor de educación física debe de ser atlético, o si no puede ser gordo, no puede ser un profesor obeso. Por supuesto que en el ideario, yo estoy de acuerdo, al igual que ustedes, debiera de ser atlético. Pero yo conozco excelentes docentes que tienen obesidad y son excelentes pedagogos para construir la clase y para poder producir que el chico encuentre lo que él necesita. Pero efectivamente pueden ser el mejor modelo. Cuando pensamos en ese nutriólogo, que es una persona con una obesidad mórbida, y me dice, oiga, tiene usted que comer más verduras, oiga, bajar las grasas, oiga, tiene que controlar las calorías, oiga, tiene que bajar la carne roja, oiga, tiene que hacer eso. Y dice la persona, sí, pero el reflejo que me da el profesional aquel no corresponde con la recomendación, pareciera. En nuestro caso creo que es importante que nosotros pensamos que si yo voy a ser el protagonista, pues yo tengo que ser fiel reflejo de aquello que van a encontrar, de seguir las pautas que yo voy construyendo junto con ellos y para ellos, porque yo trabajo para ellos. Ciertamente,
yo también debo de pasar al punto de que debo de investigar qué es lo que me funciona. Y de lo que me funciona, qué es lo que puedo mejorar. Y de lo que no me funciona, cuál es el indicador que dice que no está facilitando o produciendo el resultado que espero, ¿sí? Entonces yo tengo que tener claridad de ese proyecto educativo que desarrollo para poder ser congruente con las metas curriculares. Entonces yo tengo que dar respuesta al programa. Si el programa de educación física, tal y como está diseñado curricularmente, tuviera deficiencias o tuviera inoperancias o tuviera inconsistencias, creo que es válida nuestra opinión, pero es mejor si investigamos en ella y podemos identificar cuáles son los procesos que habría que cambiar. Y esa es la tarea de la indagación, esa es la tarea de documentar aquello que hacemos y ver qué funciona y qué no funciona, para poder entender entonces cómo proponerle un contexto distinto. Nosotros entonces sí tenemos que ser más críticos, más reflexivos, tenemos que aplicar los diferentes métodos y las técnicas de enseñanza, tenemos que promover este aprendizaje significativo y tenemos que innovar. Todo eso se lee fácil y se lee bonito, pero tenemos que entender qué es lo que funciona. Digo, qué es lo que significa, qué es lo que significa para ello. Entonces nosotros tenemos que asumir que todas estas recomendaciones están en la literatura y ustedes la pueden fácilmente localizar y la pueden fácilmente poder acceder. Lo que sí tenemos presente es que nosotros debemos de asumir que el tipo de actividades y el tipo de dosificación pues es nuestra responsabilidad, y nosotros tenemos que asumir que para poder llegar a impactar en la realidad del alumno, pues yo tengo que construir una clase con oportunidad transversal para poder pegarle al estilo de vida saludable, ¿sí? Y eso implica pues que tengamos todos estos aspectos como un alcance que nosotros lo tenemos en la mano y que podemos recurrir a la consulta y podemos recurrir a la práctica para ello, ¿sí? Y eso implica que nosotros tenemos un acto no solo inteligente, cognitivo, sino tenemos un acto responsable, y es un trabajo intelectual. Nuestro trabajo no es un trabajo físico, no es un trabajo de esfuerzo físico, aunque yo declaro, si el profesor participa en la clase y está presente con el niño y juega con el niño y hace la actividad a la par del niño, entonces produce ese disfrute formal y hace que ese aspecto emocional de verdad se regrese. Pero yo tengo que ser un partícipe de la clase, y eso no puede ser un elemento pues que yo lo pueda hacer desde fuera, ¿sí? Entonces, si yo quiero un cambio, ya lo decíamos, primero tengo que cambiar yo, pero yo tengo que producir entonces todos estos aspectos para poder tener elementos formales para responder a las necesidades, ¿sí? Me voy a adelantar para poder hablar de lo que son estos aspectos. Cuando pensamos en el cambio local, dice Cecilia Fierro, Arturo y Rosas, que son pedagogas calicienses de mi país, que dicen ellas, para poder producir un cambio real, tiene que ser un cambio que se geste en el propio contexto en el que se habrá de implicar. Eso significa que las respuestas y las soluciones no vienen de fuera, vienen de dentro. Viene de dentro de mi función como profesor, con mis recursos y con mis haceres y lo que yo sé hacer. Y en respuesta a mi comunidad, en mi escuela, con mis alumnos, con mis recursos, con mis condiciones climáticas, de materiales, de infraestructura y de todo ello. Y esas son las que tienen en ese microambiente. Si yo estoy pensando en una respuesta y una propuesta para responder ese pequeño microcontexto, es más real que la que me llega de fuera y la que me dicta un programa o un lineamiento nacional. Entonces, nosotros tenemos que partir a poder crear innovaciones auténticas, y eso implica que tengamos mayor compromiso con ese tipo de tareas, y solo así podremos tener más oportunidad para poder descansar. En México hemos tenido estas oportunidades, muchos programas, una trascendencia para poder decir cómo migra el enfoque y cómo migra la clase de educación física y cómo puede dar respuesta o no. Sin embargo, perdimos esto. Tuvimos libro de texto de educación física por grado, y estuvo pensado para poder tener aspectos teóricos, aspectos de contexto, aspectos fisiológicos, nutricionales, físicos de la condición física, funcionales, y sin embargo no lo supimos aprovechar. Yo redescubro aquí en su país que tienen apertura a 5 sesiones de educación física.
Nosotros teníamos 2 y recibimos una circular el 23, ahora recién, 23 de enero, que dice el acuerdo 10120. Solo una clase para preescolar, una clase para educación física primaria, 2 clases para secundaria. Nosotros vamos en retroceso, tal y como dice la literatura, Ken Harman, que dice, hay una pérdida internacional de un desconocimiento de la importancia de la educación física, hay una tendencia a la disminución. Ustedes afortunadamente están en este paraíso del dictamen, 5 sesiones a la semana. Creo que ustedes necesitan diversificar los recursos y hacer uso de los recursos. Poder ubicar que tienen ustedes 5 sesiones para replicar y completar, hacer eficiente la sesión, hacer eficiente lo que se planea, hacer eficiente que tienen la oportunidad de una sesión casi piloto para probar lo que funciona y lo que no funciona, otra sesión para afinar, otra sesión para ubicarla a los casos especiales, otra sesión para desarrollar potencial y otra sesión hasta para evaluar si ustedes lo desean. O sea, tienen ustedes una oportunidad que nosotros estamos tratando de gestar. Nosotros no producimos eso. Sabemos por la literatura que todo esto es importante y todo esto es necesario y que hay elementos para poder decir que lo que tenemos es mucha literatura que dice que la clase de educación física es básica, es determinante para poder contravenir todos estos problemas de salud que están presentes y que son asociados a millones de costo monetario. Entonces, tenemos claridad de algunos indicadores, cómo son sedentarios, cómo ven televisión, cómo pierden, o sea, eso está documentado. Pero nosotros tenemos clases que no alcanzan a cubrir el aspecto. El aspecto fisiológico no es lo único, el aspecto cognitivo es el todo, en el sentido de la comprensión de la tarea para que pueda estar. Entonces, nosotros tenemos así, miren, hay literatura que está ahí disponible, ustedes la pueden encontrar. Al final de la presentación está la literatura consultada que ustedes la pueden localizar fácilmente. Y recupero el planteamiento del doctor Brito. La clase de educación física tiene que ser dosificada, no como si fuera un entrenamiento, pero sí para reconocer las pautas de qué tipo de estímulo estamos produciendo, qué tan frecuente, qué tan intenso, cuánto tiempo y con qué actividades y de qué tipo. Y ese es el lineamiento que nos da el Colegio Americano de Medicina del Deporte para la prescripción del ejercicio físico. Y eso ellos lo plantean. La clase de educación física tiene que estar regulada como una dosis que está dictaminada por un profesional. Ese profesional queremos ser ustedes y yo. Los lineamientos de UNESCO, ustedes los tienen en su programa. Ustedes tienen hoy en día un programa de educación física fundamentado en esto mismo, igualito que México. Y reconocemos que esas son las recomendaciones, y reconocemos que esas son las expectativas, y reconocemos que esos son el hacer. ¿De qué tipo de persona queremos producir? Una persona físicamente alfabetizada es aquella que comprende y conoce sus propios límites para poder reconocerse asertivo, funcional, eficaz, para poder desarrollar esa tarea que la deberá de mantener como estilo de vida durante todo el trayecto de vida. ¿Sí? Muchas gracias. Felicitamos por la excelente presentación que nos ha hecho el doctor Juan Rivera Sosa. A continuación, pasamos al espacio de preguntas. Si antes de hacer una síntesis de lo antes presentado, nos dio a conocer algunos referentes en este tema, como es Araujo y Molina, Moreno del Villar, Pérez Bonilla, quienes en sus estudios nos hacen reflexionar acerca de lo que está sucediendo en el tema de la educación física, la ausencia de actividad física que propicia el sobrepeso y sedentarismo. Además nos ha brindado datos importantes, tales como qué sucede en la clase de educación física real, en un estudio realizado en Chihuahua, donde alrededor del 75 al 80% durante la actividad física, en una clase de educación física, esperan su turno, la mayor parte del tiempo esperan su turno parados para realizar cualquier actividad planificada por el profesor. Así como también nos dio a conocer los altos índices de sobrepeso y obesidad en Chihuahua, ¿no? En México,
que 4 de cada 10 niños de entre 10 y 14 años sí tienen sobrepeso y obesidad. Las 2 horas al día que predomina está el uso de la tecnología, principalmente están frente a la pantalla los niños, que esto causa de igual manera incrementa el índice de sobrepeso y obesidad. Son los datos esenciales, de más importancia que podemos resaltar de la presentación realizada. A continuación, sí me gustaría alguna inquietud a lo mejor. Bueno, yo tengo una sola pregunta al tiempo. En México, bueno, ya nos orientó el tema del número de horas que tienen de educación física. ¿Tienen alguna estrategia extracurricular durante la tarde para la práctica de la actividad física a nivel escolar? A nivel escolar, no. Como parte de la responsabilidad del docente, se circunscribe al horario de clase. De 8 de la mañana a 2 de la tarde o 1, dependiendo de la temporalidad. Y fuera de horario, los profesores de educación física no tienen esa conectividad para poder hacer una continuidad de sus actividades, sobre todo porque el nombramiento de la clase se circunscribe a esa cantidad de horas que tiene y solo esa tarea desempeña. Entonces, un profesor que tiene 20 horas y que las distribuye durante la semana, pues distribuye 4 horas al día. Y con esas 4 horas al día, presumiblemente atiende los grupos y el programa, pero no tiene un techo financiero y una solvencia económica que le diga que puede desarrollar una actividad remunerada en contraturno, lo que sería una actividad extraescolar. Entonces, si el profesorado no tiene nombramiento laboral para poder desempeñar esa tarea extraescolar, no se desarrolla. Tenemos una propuesta en este momento que estamos haciendo un asesoramiento de una diputada del Congreso del Estado de Chihuahua para poder formalizar una iniciativa de ley que lleguemos al punto, igual que ustedes, de llegar a 5 sesiones a la semana. Y dentro de ello, respondiendo al discurso nacional que dice que se debe de tener, 1, una educación física de calidad; 2, responder a las políticas y problemáticas sociales; y 3, poder mantener la continuidad de la actividad del niño en un recurso que se llama escuela de tiempo ampliado. Eso implica que la jornada escolar va a migrar gradualmente a un incremento de más horas de servicio en la escuela, es decir, a trabajar hasta las 3:30 o hasta las 5:30 y con comedores dentro de las escuelas. Cuando eso funcione, tendrá que haber actividades específicas y ahí es donde entran las de orden deportivo, predeportivo y recreativo, que es lo que da quizás posibilidad para poder pensar que este es un momento, pero solo en ese esquema futuro, porque en ese momento no existe. Creo que las escuelas en México son espacios muertos, son edificios solitarios en entorno vespertino. Tenemos escuelas que en las tardes son edificios solos. Están las canchas, están las pistas, están los campos y solos, o sea, son terrenos inactivos. No hay actividad extraescolar porque no existe, esa función ni ese techo financiero para poder solventar. Después de